Hay un concepto que nosotros como teólogos pensamos entender, pero que en realidad no entendemos a plenitud como cristianos. Es el concepto de que no hay nada imposible para Dios. Vamos a hablar de un tema muy interesante, de un viaje en el tiempo registrado en la Biblia, desde el futuro hacia el pasado. Miramos en Apocalipsis capítulo 4 que ahí es donde miramos que hay cuatro seres vivientes que están alabando a Dios. Entonces vamos a mirar que está Dios, los cuatro seres vivientes, los 24 ancianos, y pasamos al capítulo 5 donde nos dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Cosas claves. Sentado en el trono, pues el anciano de días, Dios Padre. Y estaba escrito por dentro y por fuera. Hay unas palabras muy claves. Estaba sellado. Y luego nos dice, sigue narrando, que nadie en el cielo, en la tierra, ni debajo de la tierra, podría abrirlo, ni leerlo, ni mirarlo. Y Juan se pone triste, pero le dice, parafraseando, no estés triste. El león de la tribu de Judá, la raíz de David, el Cordero, Jesús, ha vencido. Luego en el capítulo 6 nos damos cuenta que ahí está Jesús abriendo cada uno de los sellos y se desatan unos juicios sobre la tierra. Y quedamos con una incógnita. ¿Qué es lo que dice ese libro? ¿Qué es lo que dice ese rollo? Y para eso tenemos que mirar Ezequiel capítulo 2. Antes de eso, vemos que en el capítulo 1, Ezequiel está junto al río Quebar, en la tierra de los caldeos, y se le aparece la mano de Dios. Dios se le aparece con cuatro seres vivientes, cuatro querubines. Luego vemos que en el capítulo 2, versículo 9 dice, y miré y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro, y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escrita en él endechas y lamentaciones. En otras palabras, ese rollo, mientras está cerrado, nadie lo puede leer, nadie lo puede mirar, ¿sí? Pero cuando Jesús lo abre, lo mandan hacia atrás, se lo dan a Ezequiel, y ahí vemos que están los cuatro seres vivientes, la mano extendida, es un rollo escrito por delante y por detrás, igual que el de Apocalipsis 5, y tenía escritas endechas, lamentaciones y ayes. Luego en el capítulo 3 dice, me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como miel. Y luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. Con mis palabras. Es decir, Dios Todopoderoso le está confiando unas palabras a Ezequiel para que Ezequiel se las hable al pueblo. Palabras que están completamente selladas hasta que Jesús las abre y autoriza a Ezequiel para que nosotros podamos claramente leer el libro de Ezequiel y lo que él va a profetizar. He ahí la importancia de leer Ezequiel, porque es lo que predice, porque ahí él está prediciendo el futuro. Está prediciendo cosas como el cautiverio de Israel cuando sitian Jerusalén, y luego predice la restauración territorial, el Valle de los Huesos Secos, predice Gog y Magog. Luego en el capítulo 40 predice a milimétrica dimensión de anchura, de donde se hacen los holocaustos, de los codos. Él describe el templo. Y esos son tantos capítulos que es una profecía tremenda, porque él lo tenía ya para poder simplemente hablarlo.
Y luego, al final del libro de Ezequiel, él profetiza que cuando empiece el milenio, Dios va a repartir las tierras de los israelitas. Entonces, la tribu de tal, los va a dividir en Israel, restaurándoles y cumpliéndoles la promesa que le hizo a Abraham de hacer grande su descendencia, que les iba a dar una tierra prometida. Para concluir, no hay nada imposible para Dios. Este es un relato de un viaje en el tiempo, de la palabra de Dios, para que Él se la diera a Ezequiel, para que Ezequiel narrara esos eventos a precisión milimétrica, para que nosotros los pudiéramos saber, para que no estemos andando en ignorancia. Y la importancia de leer el libro de Ezequiel y de leer el libro de Apocalipsis. Porque Jesús, habiendo vencido, autorizó a un ser humano para mirar, para leer, para hablar su palabra a un pueblo rebelde y profetizar las cosas que iban a suceder, incluso cosas que aún no han sucedido. Y nuestro Dios, no hay nada imposible para Él.